Tu voz no suena. Tu cuerpo no responde. Tus ojos lo ven todo. Estás a la merced de aquel espectro. ¿Será hoy tu última noche? Les damos la bienvenida a Oraculto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Oraculto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, ¿bien y tú? Muy bien, muy bien. Oigan, pues los saludos del día de hoy son para Pabliex Guerrero, Carla Dávila, Paola Barraza Jojo Love y Jesús Alejandro Martínez. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? Ok, pues bueno. Hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante y definitivamente uno de los más aterradores que alguien pueda sentir. ¿Alguna vez han escuchado la frase de ¿se te subió el muerto? ¿O alguna vez se les ha subido el muerto? Te estás despertando o quizá quedándote dormido y de repente no puedes moverte. Tu cuerpo se paraliza como si un peso invisible estuviera encima de ti. No puedes mover los brazos ni las piernas, tampoco la cabeza. Y sin embargo, lo ves todo. Puedes respirar, aunque apenas. Y también puedes pensar, pero definitivamente no puedes gritar. Lo intentas, mas no puedes hacerlo. Tu garganta se cierra y de ella no sale ni un simple sonido. Nadie puede escucharte. Nadie puede ayudarte. Se te subió el muerto. O has sido presa de alguno de los múltiples demonios del sueño. Lo bueno es que dura unos cuantos segundos o unos cuantos minutos y después todo vuelve a la normalidad. ¿O no? Bueno, pues a este fenómeno se le conoce como la parálisis del sueño. Y entre aquellos que la padecen, incluso dentro de varias culturas diferentes, hay una experiencia y un dato muy inquietante que todos tienen en común. La sensación de que una fuerza malévola los acecha en la oscuridad cuando se encuentran justo en ese estado inmóvil. Hoy, aunque crean que vamos a hablar de la parálisis del sueño, les vamos a contar la leyenda brasileña de la pisadeira, una terrorífica anciana que es considerada como la materialización misma de las pesadillas, quien llega no solo para subirse en sus víctimas mientras duerme, sino también para matarlas. Así es. Hoy, ese terror nocturno llega en forma de una viejita aterradora, alta y muy flaca, casi esquelética, que tiene los ojos rojos, el pelo sucio, medio enredado y muy largo, y que aparte tiene unas uñas largas como garras muy afiladas y amarillentas. Es una criatura que posee una fuerza mucho mayor de la que aparenta a simple vista con ese cuerpo flaco. Se sabe que la pisadeira se arrastra por los tejados durante la noche y observa a las familias dentro de sus casas. A ella le gusta observarlos mientras se sientan a cenar. Los observa mientras comen y espera pacientemente hasta que sea su hora de atacar. Ella sabe que no tardará alguno en caer. Es decir, sabe perfectamente que después de cenar se irán a dormir. Se dice que el único sonido que emite son unas carcajadas. Una risa estridente que surge de su boca siempre abierta llena de dientes putrefactos. Una risa macabra que solo puede ser escuchada por aquellos que han sido elegidos por ella. No sé, Por supuesto. Sí la puedo perfectamente visualizar en los tejados viendo desde las ventanas. Mientras su víctima duerme plácidamente boca arriba, la pisadeira se mete a su habitación y se acerca a la cama sigilosamente. Mientras suelta sus macabras carcajadas, se sube a ella y se sienta sobre el pecho y el vientre de la persona dormida, oprimiéndola con todo su peso, provocándole una asfixia lenta, evitando así
que se puedan mover. Su víctima, completamente paralizada, será testigo de su ataque, pero no podrá mover ni un solo músculo para defenderse. Ella los observa fascinada mientras comienzan a entrar en pánico. Los ojos de su víctima están parcialmente abiertos y ellos no están ni completamente dormidos ni completamente despiertos. Simplemente están indefensos, atrapados en un cuerpo que no responde. Según la leyenda, la pisadeira se hace cada vez más fuerte con cada ataque, ya que se alimenta con el miedo de sus víctimas. Sus ataques pueden durar desde unos cuantos minutos hasta varias horas, pero todo depende de cuánto se esté divirtiendo con su presa. Uf. Se dice que en Brasil, las personas que han perdido la vida mientras duermen de noche, y sin ninguna explicación aparente de su muerte, han sido catalogadas como víctimas de la pisadeira. Ok. Madres. Este sí es un personaje que se me antojaría ser, fíjate. Este sí se me hace que aunque es truculento, es divertido. Sí. No, en serio, en serio. O sea, ¿Te antojaría ser? Puta, sí, güey. Okay. Pero bueno. Bueno. Los demonios del sueño son fenómenos aterradores extremadamente reales para las personas que experimentan la parálisis del sueño. Sí. Aproximadamente el 20% de las personas tienen un episodio de parálisis del sueño, al menos ocasionalmente. Y hasta dentro del 75% de estos episodios, el durmiente sufre algún tipo de alucinación. Eso es lo que está muy cañón. Lo que está más raro es todo esto. A este fenómeno también se le conoce como The Night Hag, o la bruja nocturna, o vieja bruja, ya que ese es el nombre que recibe una de las criaturas sobrenaturales comúnmente asociadas con el fenómeno de la parálisis del sueño. ¿Por qué todo el mundo la ve igual? Un fenómeno que describe lo que comentamos al principio. Una parálisis corporal durante la cual una persona siente la presencia de un ser malévolo sobrenatural que lo inmoviliza como si estuviera sentado sobre su pecho. En donde casualmente la mayoría de las personas que dicen haber visto a un ser sobrenatural sobre ellos hablan de una vieja bruja o una mujer anciana, y de ahí que al fenómeno se le conozca por ese nombre. La palabra pesadilla se usó para describir este fenómeno antes de que la palabra recibiera su significado moderno, y varias culturas tienen varios nombres para ese fenómeno y o carácter sobrenatural. De hecho, la palabra pesadilla se deriva del inglés antiguo mare o yegua, un demonio mitológico o duende que atormenta a otros con sueños aterradores. Esta palabra no tiene conexión alguna con lo que nosotros conocemos como yegua o caballo hembra, pero como dato curioso, en el folclore germánico y eslavo se pensaba que cuando la yegua cabalgaba sobre el pecho de las personas mientras dormían, provocaba pesadillas. Y en la mitología iraní, los demonios hechiceros conocidos como divs también están asociados con la capacidad de afligir a sus víctimas con pesadillas. Ahí está, o sea, sí O sea, se sí les ya viene- atribuye ya- al... sí ya viene- Ajá. Se le atribuye al demonio y a Ah. las cosas feas, las pesadillas. De hecho, ¿no han visto esa pintura famosa que muestra a una mujer acostada en un sueño profundo, con los brazos y la cabeza salida en la cama donde duerme, así como colgados, que tiene un íncubo demoníaco con una apariencia de simio sobre su pecho? Me encanta. Uf, siempre que la vemos, eso nos gusta. Sí, sí. Bueno, pues esa pintura es muy famosa y siempre sale en las intros de las películas de miedo, de terror o de misterio, cuando se habla de algún demonio o algo acerca del mundo del ocultismo o de la parálisis del sueño. La obra se llama The Nightmare, o La Pesadilla, y es una pintura al óleo hecha en 1781 por el artista suizo Henry Fuseli, que obviamente causó mucho revuelo. Sus interpretaciones varían. El lienzo parece retratar simultáneamente a una mujer que sueña y al contenido de su pesadilla, pero en ella también se ve claramente una cabeza de caballo. Se cree que el íncubo y la cabeza de caballo se refieren a la creencia y al folclore contemporáneo sobre las pesadillas, pero algunos teóricos les han atribuido significados más específicos, y algunos estudiosos hasta creen o la interpretaron como una anticipación de las ideas de Carl Jung sobre el inconsciente. Claro. Está cañón. Esa es mi palabra favorita, ¿no? Está cañón. Está cañón. Bueno. Regresando a la parálisis del sueño, o cuando se nos sube el muerto, la ciencia dice que en realidad lo que sucede es un despertar incompleto. Cuando se pasa del sueño a la vigilia, el cerebro y el cuerpo de quien padece este trastorno se descoordinan, por así decirlo, y se recupera la conciencia antes que la movilidad corporal. Aún estando despiertos, todos los músculos siguen paralizados, excepto los ojos y el diafragma. No se puede respirar bien y se siente una presión en el pecho, lo cual genera una gran angustia, una terrible ansiedad. El cerebro se despierta, pero el cuerpo no.
y tarda unos cuantos segundos o unos cuantos minutos para que todo funcione bien otra vez y regrese a la normalidad. Pero, ¿sí será? No, y en buena onda nos preguntamos esto porque la ciencia siempre quiere darle una respuesta lógica a las cosas. Y normalmente se centra en las respuestas físicas de todo. Y es que aún no han podido comprobar, obviamente, la existencia de ningún ser sobrenatural. Pero ¿qué si sí realmente existen ese tipo de fuerzas sobrenaturales que acechan de noche cuando se sufren este tipo de episodios? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué si cuando estamos dormidos nuestro cerebro entra en otro tipo de mecanismo y se vuelve más consciente de muchos otros entornos que no se hacen presentes cuando estamos despiertos? Quizá esas fuerzas oscuras aprovechan el estado de nuestro cuerpo y nuestro cerebro justo en esos momentos para hacerse presentes porque saben que estando en ese estado sí somos capaces de percibirlos. Exactamente. Eso que dices de la ciencia que se centra únicamente en las respuestas físicas es totalmente cierto, porque en mi parecer, no soy científico, no somos científicos aquí, pero pues sí, la ciencia empieza a analizar el resultado de algo o los síntomas de algo como para poder deducir de qué se trata. Por ejemplo, pueden saber si el ojo ve bien, ¿no? De acuerdo a si ve borroso, si no ve borroso, si detectan ciertas cosas, la cantidad que pueda tener de ciertas células o no. Pero lo que no pueden saber y es imposible es qué es lo que la persona ve exactamente y cómo lo ve. La ciencia puede tratar de adivinar o tratar de entender, pero las variables son infinitas. Por ejemplo, si nos vamos al rollo sobrenatural, si una entidad está ahorcando a una persona, supongamos que se le aparece un demonio o esta entidad en una noche en la parálisis del sueño y esta quiere ahorcar a una persona. La ciencia lo que se daría cuenta es que algo apretó el cuello de esa persona o el pecho, generándole la muerte. Y por eso, pues, en base a esos síntomas, pues ellos pueden deducir que murió por asfixia o algo similar. Pero lo que nunca van a saber es, no pueden demostrar la existencia de algún ser ocasionando eso. Ellos pueden decir, sí, hubo una opresión aquí, hubo falta de oxígeno, hay un moretón de esta forma, que se pudo haber generado por esto, esto y esto y esto. Pero, insisto, todavía no hay la tecnología y nada más porque tenemos el conocimiento de ciertas cosas. Y voy a ser muy práctico y obviamente algo muy estúpido puede ser, pero si ponemos ejemplos muy sencillos como, pues pueden detectar si está más frío o caliente el ambiente, si hay energía, si hay radiofrecuencias y you name it. Hay muchas cosas así. Pero ¿qué pasa si todavía no tenemos la capacidad de detectar ciertas otras energías que pueden estar ahí, que nosotros no somos ni siquiera conscientes de que existen? Entonces no por eso podemos decir, ¿sabes qué? Pues no, fue esto, esa fuerza. Entonces a eso es a lo que nos referimos con que todavía creo que como el avance científico del humano no está tan avanzado realmente, pues todavía se nos pierden muchas cosas y por eso todavía sigue este debate entre lo paranormal y la ciencia y pues realmente nadie puede negarlo todavía. Exacto, la ciencia te va a decir se murió por estrangulamiento, pero no te va a decir nunca que esa entidad lo ahorcó, ¿no? Tomemos como ejemplo los alucinógenos. Se sabe que al ingerirlos, las sustancias de los mismos activan diferentes partes del cerebro que permiten alcanzar un estado superior de conciencia, que a su vez se refleja en alucinaciones que quizá no lo sean, no lo sabemos. Quizá en ese estado realmente se tiene en contacto con otra dimensión, o somos más propensos a ver o sentir lo que la mente racional bloquea. Exactamente. Y podría ser que lo mismo pase cuando dormimos. Porque, pues sí, no se sabe. La ciencia puede proporcionar bastante información en muchos ámbitos, pero la investigación sobre el sueño, como en muchas otras disciplinas de la ciencia, sigue siendo un campo que constantemente se desarrolla. Y hay nuevos descubrimientos que van, pues, debunking, bueno, que van derrumbando pues las teorías pasadas. Sí, o sea, quizá en un futuro vaya esa máquina que traduzca perfectamente, lo cual honestamente dudo mucho. Yo también. Porque pues cada uno de nosotros es muy diferente y opina diferente y entonces el entorno que creamos con nuestra vista es basado en nuestros recuerdos y en nuestras propias vivencias. Entonces, ¿cómo vas a hacer que una ciencia con un simple estudio pueda decir exactamente, no, pues estás viendo esto? Sí, no. Por eso de ahí lo raro. ¿Cómo es posible que tanta gente con tantas experiencias diferentes concuerdan en la descripción de ciertas cosas que todavía no podemos comprobar? Como en el Old Hag. Y que no están conectados o que quizá nunca hayan escuchado en su vida y dan esa misma explicación. Sí, está muy raro. Pues exactamente. Por el momento no sabemos nada, pero no se vale decir que hay cosas que no existen solo porque no hay pruebas suficientes para comprobarlas.
Si no se puede comprobar que existen, pero tampoco se puede comprobar que no existen, pues yo creo que es mejor mantener una mente abierta a todo. Y bueno, pues aparte de la vieja bruja que algunos dicen ver, también están aquellos que dentro de sus visiones, al estar en este parálisis del sueño, han visto a la gente sombra, escuchan voces y sonidos raros y sienten la presencia maligna de diversos tipos de entes. Incluso, este fenómeno ha sido asociado con la abducción alienígena, aunque no lo crean. En el cine hay muchas películas muy interesantes de miedo, obviamente, que hablan sobre el concepto de la parálisis del sueño y de sus características. La inmovilidad, la dificultad para respirar y las alucinaciones visuales, en donde casi siempre incluyen algún demonio, a la bruja nocturna, a la gente sombra, algún fantasma u otro ser malévolo como una madre poseída, por ejemplo. Algunas de estas películas son The Conjuring, eso de la madre poseída, The Babadook, Insidious, Dead Awake, Mara, varias que se llaman Parálisis, que no son la misma, pero tratan de lo mismo. Encontré un short story, un corto. ¿Un thriller? Un cortometraje en general. Cortometraje. No un largo, sino un corto. También se llaman Parálisis y algunos otros, pero todos se llaman Parálisis, pero son diferentes, pero hablan de lo mismo. En The Haunting of Hill House también tiene sus escenas donde la parálisis del sueño entra en acción. Otra que se llama Slumber. Y también está el documental de Netflix que no hemos visto, que se llama The Nightmare. Por supuesto, no puede faltar en esta lista A Nightmare on Elm Street de 1984, en donde Wes Craven mismo ha dicho que se inspiró en su propia historia para hacer la película, ya que explica tener recuerdos de un hombre extraño que él veía por las noches afuera de su ventana y que luego, cuando creció, leyó un artículo de periódico acerca de unos niños que se dormían y que nunca se despertaban y que de ahí se basó para crear a Freddy Krueger. Ah, cabrón. Okay. O sea, que aunque no es parálisis del sueño, pero son todas estas películas que ayudan a que uno no quiera dormir, ya sea porque te ataquen mientras duermes afuera o en el mundo de los sueños o donde sea. Pero el chiste es que, bueno, dormir realmente es un placer, es necesario. Hay gente que duerme muy poco. ¿Nosotros, por ejemplo? Bueno, nosotros y mucha gente que duerme mucho menos que nosotros y está mal. Bueno, el chiste es que descansen, por favor, duerman mejor y sí está cañón tenerle miedo a dormir. Muy cañón. Aquí vienen las preguntas del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Habían escuchado de la pisadeira? La pisadeira. ¿Ustedes han sufrido algún episodio de la parálisis del sueño y o han visto algo siniestro que los observa mientras están en su cama a punto de dormir? ¿En el lugar en que viven hay algún terror nocturno típico de su región? Nos encantaría saberlo, por favor. Escríbanos ahí en sus comentarios o mándenos un correo para tenerlo en cuenta. Pero bueno, pues como siempre, ojalá hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y piquen en la campanita para que no se pierdan de las notificaciones. A mí me encuentran como Nosferatron y a mí como Noctámbula, con H al final. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en todas las redes sociales y que nos pueden ver por YouTube y o escuchar en su app para podcast favorita. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.